Buenos días a todos, todas y todes. Lo siguiente es una reproducción de la presentación que hice para NISA 2026, la conferencia de la Asociación de Estudios Indígenas y Nativoamericanos. Mi nombre es Rebecca Camp. Yo nací en los Estados Unidos en tierras ancestrales del pueblo Tongva y soy de ascendencia Europa y mestiza mexicana. Soy candidata de doctorado en geografía en la Universidad de California, Davis, y tengo una especialización en estudios indígenas y nativos americanos. Durante más de 14 años he trabajado en solidaridad con las comunidades maya y xinca de Guatemala y Honduras, quienes defienden sus tierras y territorios de las industrias extractivas y los proyectos de desarrollo a gran escala. En 2013 comencé a colaborar con organizaciones comunitarias mayas Chortí. Esa presentación surgió después de 11 meses de investigación, acción participativa realizada en 2024 en colaboración con instituciones Chortí. Presento esa ponencia como estudiante de doctorado de la Universidad de California, Davis, pero también como colaboradora de la Pluriversidad Maya Chortí. Aunque mis colegas Chortí no pudieron acompañarme a esa conferencia, esa presentación ha sido revisada por varios de ellos y ellas y regresaré a Guatemala para compartirles un informe. La investigación se lleva a cabo bajo un protocolo con tres instituciones Chortí y es el resultado de años de colaboración, incluyendo un curso que facilité con jóvenes y ancianos Chortí para recopilar y compartir historias comunitarias de agua. Bueno, el 12 de noviembre de 2024, en un pueblo rural en el oriente de Guatemala, como a una media hora de la frontera con Honduras, cientos de personas del pueblo maya Chortí se manifestaron en contra de la propuesta de Ley Nacional de Agua. El territorio Chortí forma parte de la llamada Corredor Seco Centroamericano y en mis 14 años de trabajar con el pueblo chortí, el agua siempre ha sido su mayor reclamo. En un país donde la ausencia de un marco legal integral para la gobernanza del agua por parte del Estado favorece a la agroindustria y industrias extractivas a costado de las necesidades de las comunidades campesinas e indígenas, ¿por qué el pueblo chortí se opuso a una ley que supuestamente debía regular el uso de agua? Hoy sostengo que esta aparente contradicción se entiende mejor si comenzamos con las historias chortí del agua. Dichas historias revelan que la gobernanza chortí del agua no es simplemente un sistema para administrar el agua, sino una práctica continua mediante la cual la autonomía de los chortí se manifiesta, se reproduce y se defiende. Antes de entrar en el contenido de la investigación, quisiera detenerme un momento en la pregunta, ¿por qué las historias? En los estudios indígenas hay una gran cantidad de literatura sobre la narración de historias como algo más que una fuente de información. Se considera una metodología en sí misma. Desde el inicio, este proceso fue concebido junto con las instituciones Chortí, no solamente como una metodología para producir conocimiento, sino como parte del propio trabajo de gobernanza. Era, al mismo tiempo, una práctica política, pedagógica y de autonomía. Las instituciones Chortí desarrollaron su propia metodología de investigación comunitaria a través de las historias como respuesta a más de 500 años de violencia colonial y estatal racializada que ha intentado borrar sus sistemas de conocimiento. En particular, la violencia
perpetrada por los militares y paramilitares guatemaltecos durante el conflicto armado en contra del pueblo chortí produjo un entierro estratégico de conocimientos, prácticas espirituales y formas públicas de autoridad que continúa marcando la manera en que hoy se desarrollan los procesos de investigación comunitaria. La geógrafa estadounidense y actual rectora de la Universidad Chortí describe esa realidad señalando que las historias fueron recuperadas sobre terrenos de silencio producidos por décadas de terror perpetuo. Los registros documentan asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, incluyendo la desaparición de los Orchan o los padrinos del agua Chortí. En esos años fue peligroso hablar chortí y hasta reunirse en público. Casolo señala que no fue hasta los comienzos del siglo XXI cuando muchas personas comenzaron nuevamente a reunirse y hablar chortí públicamente. He aprendido que la aparente fragmentación que se refleja en las historias de agua que recopilamos no debe entenderse únicamente como una pérdida por esa violencia, sino como resultado de una estrategia de protección, preservación y al final de cuentas de continuidad. En palabras de la autoridad ancestral chortí, Juana Ramírez Ramos, el conocimiento fue escondido bajo una piedra. Al distribuirse el conocimiento entre muchas personas, el sistema podía sobrevivir, incluso cuando algunos de sus portadores eran perseguidos. Eso no significa que no hubieran pérdidas profundas, las hubo, pero al compartir las historias actuales con las etnografías realizadas antes del conflicto armado, encontramos una continuidad sorprendente de las relaciones entre humanos, agua, tierra, animales y seres sobrehumanos que existe en las historias y creencias y cosmovisión maya chortí. Esa continuidad demuestra la eficacia de las estrategias mediante las cuales las comunidades Chortí protegieron su autonomía durante décadas de persecución. Bueno, esa investigación basada en historias surgió desde este contexto a través de una colaboración entre tres instituciones Chortí que representan investigación, educación y gobernanza. Las historias fueron recopiladas mediante equipos intergeneracionales de jóvenes, ancianos y sus consejos ancestrales dentro de un curso de ecología política Chortí. Entonces, uno de los objetivos del proceso de investigación fue, por un lado, fortalecer las relaciones de aprendizaje entre jóvenes y ancianos y, por otro, aportar al proceso de revitalización de las relaciones que sostengan el sistema de conocimiento y la autonomía territorial Chortí. Quisiera destacar en ese momento que la autonomía chortí nunca desapareció. Incluso durante los periodos de ocultamiento, continuó reproduciéndose mediante relaciones familiares, ceremonias ahora ya en lo privado y prácticas cotidianas que reflejaban el sistema de conocimiento y gobernanza chortí. En ese sentido, investigar y volver a contar las historias desde la cosmovisión chortí constituye también una práctica de autonomía política e intelectual. Bueno, si las historias son una práctica de gobernanza, la siguiente pregunta es, ¿qué nos enseñan esas historias sobre cómo se gobiernan el agua? Entonces, a través de los fragmentos que encontramos en las historias de agua, hemos identificado tres dimensiones de la gobernanza chortí de agua. Lo que nos revela es más que un conjunto
distinto de reglas para la gestión de agua. Es más bien una forma fundamentalmente distinta de comprender las relaciones entre el agua, el territorio, las autoridades humanas y sobrehumanas. Y es a través de esas relaciones que sostiene la gobernanza Chortí del agua. Quisiera detenerme brevemente en cada una de esas dimensiones. Primero, los chichanes o ciervos. Los chichanes son enormes serpientes con cuernos que habitan el cielo, el agua y los cerros. Fueron los chichanes quienes, al moverse por la tierra, dejaron las quebradas en su camino. Existen chichanes del cielo y las de la tierra. El movimiento del chichán determina el movimiento del agua, ya sea que fluya o se seque. Los chichanes del cielo vinculan el agua del cielo con la tierra a través de las tormentas. Los chichanes son de respetar, agradecer y nos muestran los profundos vínculos entre los ciclos y elementos de la vida, como el agua, la lluvia, la tierra, los cerros, los manantiales y el cielo. El mantenimiento de una buena relación entre las comunidades chortí y los chichanes es un eje del sistema de gobernanza de agua chortí. También representa un desafío para los enfoques estatales de gobernanza de agua, que separan la gestión de agua de las otras gestiones de la vida. En cambio, la gobernanza Chortí del agua abarca todo un sistema de relaciones que integran las dimensiones espirituales y territoriales. La siguiente dimensión es de los Quechú o los dueños de agua. En varias comunidades las personas hablaban de los dueños de agua, que se refiere a los seres sobrehumanos que guardan un lugar específico de agua. Una abuela recordó que cuando era niña nadie se bañaba ciertos días porque ese pozo tenía su dueño. Todos sabían que habían reglas que debían respetarse. Desde una lógica occidental, la palabra dueño evoca la propiedad privada, en el sentido de que esa cosa es mío, pero esa no es la misma lógica que presente en esas historias. En Chortí, ese dueño de agua también son conocidos en la idioma chortí como quechú. En un análisis preliminar etimológico, la palabra en chortí tiene sus raíces en cuidar o cargar. Más que propietario, aparecen como autoridades responsables del lugar. Son quienes lo cuidan, quienes velan por el sitio, quienes tienen autoridad para conceder permiso. Eso cambia el significado de la palabra. El centro deja de ser la propiedad y pasa a ser la responsabilidad. Antes de intervenir en cualquier nacimiento de agua, antes de cortar un árbol cercano, antes de transformar el lugar, existe una autoridad que debe ser reconocida. No porque ésta tenga derecho al lugar, sino porque mantiene una relación de cuidado con él. Aquí aparece una diferencia ontológica muy importante. Mientras que la mayoría de los regímenes occidentales de gobernanza organizan la autoridad en torno a la propiedad y la soberanía estatal, la autoridad chortí se organiza en torno al cuidado, el permiso y la responsabilidad. Una tercera dimensión de la gobernanza del agua chortí se centra en las prácticas que restauran la armonía cuando se han roto las relaciones entre humanos, la tierra, los animales y los sobrehumanos. Esa responsabilidad la comparten los guías espirituales y las autoridades ancestrales, cada uno de manera diferente, pero complementarias.
Las y los guías espirituales hacen ceremonias para pedir lluvia, dar gracias y mantener la armonía con las autoridades sobrehumanas que cuidan la naturaleza e influyen en ella. Cuando la relación con la tierra se ha visto dañada, llevan a cabo ceremonias para ayudar a restaurar la armonía. Las autoridades ancestrales, a través de los consejos ancestrales comunitarios y el Gran Consejo Ancestral, se encargan de restaurar las relaciones entre comunitarios y entre comunidades del territorio. Ambos ejercen autoridad mediante la mediación, no mediante la coerción. En varias comunidades, el Consejo Ancestral intervino cuando un terrateniente quiso talar un árbol situado junto a un lugar de agua. Las autoridades abogaron tanto a las leyes estatales como a las leyes constitucionarios Chortí para respaldar su autoridad, pero además hicieron un trabajo más allá de la aplicación de la ley. Trabajaron para hacerle ver al propietario la importancia de cuidar los árboles que mantienen el agua. En conjunto, esas formas de autoridad revelan que la gobernanza Chortí del agua no solo se trata de la gestión de recursos o hacer cumplir normas. Es una práctica continua de mantenimiento y reparación de las relaciones humanas, no humanas y más que humanas. Entonces, ¿qué nos dice todo eso sobre la oposición del pueblo chortí de la propuesta de Ley Nacional de Agua en Guatemala? En primer lugar, es importante reconocer que la gobernanza chortí del agua ya constituye un sistema de gobernanza funcional. Abarca ceremonias, mediación, cuidado y el mantenimiento de relaciones recíprocas, pero también incluye la organización cotidiana de los sistemas comunitarios de agua. Eso es significativo porque la carga de gestión de los sistemas de agua doméstico recae desproporcionadamente sobre las poblaciones con menos recursos económicos. En las comunidades rurales en Guatemala, la mayor parte de la gestión cotidiana de agua ocurre precisamente en las propias comunidades. Aproximadamente el 85% de agua doméstica es gestionada por comités comunitarios locales, mientras que solo el 15% es gestionada por los gobiernos municipales. Pero Guatemala aún carece a una ley nacional de agua y las instituciones oponen a la propuesta que actualmente se debate y que supuestamente es para velar por los intereses de las comunidades. ¿Por qué lo oponen? La oposición Chortí no es un rechazo a la gobernanza, ni a la inversión pública o a la coordinación con el Estado de Guatemala. Más bien es un rechazo a la subordinación dentro de un marco universal de gobernanza definido por el Estado. Esa foto aquí muestra la visita del presidente actual guatemalteco Bernardo Arévalo al territorio Chortí en 2024. Eso fue un giro histórico en que representantes del Estado viajaron desde el centro geográfico del poder, la capital del país, a dialogar con las comunidades indígenas. El presidente es considerado el más progresista de Guatemala desde el golpe de Estado en 1954, lo cual fue respaldado por la CIA. Y Arévalo llegó al poder solo con el respaldo de las autoridades indígenas, quienes se movilizaron a nivel nacional para defender su victoria electoral cuando la oligarquía intentó bloquear su presidencia. Las autoridades Chortí toman en serio esa alianza política e insisten ahora en un diálogo
y una negociación activo con su gobierno, en lugar de permitir que el Estado tome decisiones en su nombre. Entonces, las comunidades Chortí no están diciendo no queremos gobernanza, están diciendo nosotros ya gobernamos el agua y preguntan quién tiene la autoridad para definir qué significa gobernar el agua y en qué escala debe gobernarse y sobre qué sistema de conocimiento debe fundamentarse esa gobernanza. Las autoridades Chortí ejercen su autoridad dentro de un territorio cuya legitimidad no proviene del Estado, sino de relaciones históricas de responsabilidad con el territorio y con los seres humanos, no humanos y más que humanos que lo habitan. Es más bien una afirmación a la autonomía territorial, como expresó ese grupo que están presentes en esa foto, que son estudiantes de la Pluriversidad Chortí y una autoridad ancestral del Gran Consejo a través de esa pancarta en la manifestación contra la Ley Nacional de Agua, que dice, los Chortí sabemos cómo cuidar nuestras fuentes de agua. Esa frase resume el argumento central de esa ponencia. La autonomía no consiste únicamente en reclamar autoridad frente al Estado. Consiste en ejercerla cotidianamente. Y las historias de agua forman parte de esa práctica. Entonces, regresando al principio, las historias del agua no solamente describen una forma distinta de gobernar, participan activamente en la reproducción de esa gobernanza en contextos de negociación con el Estado. Y esa negociación va más allá que la adaptación o sincretismo de sus sistemas. Retomo aquí el concepto de continuidad colectiva de Kyle White para pensar este proceso. La continuidad no significa permanecer igual, significa continuar siendo capaces de ejercer responsabilidades colectivas. Desde esa perspectiva, las comunidades Chortí no simplemente conservan conocimientos heredados del pasado, tampoco absorben pasivamente instituciones externas. Las comunidades Chortí resignifican, negocian y rechazan instituciones externas según fortalecen o amanecen las relaciones que sostienen su autonomía territorial. La autonomía Chortí no se practica únicamente en momentos excepcionales de movilización política. Se practica cotidianamente, cuando una autoridad ancestral media un conflicto, cuando un guía espiritual restablece la armonía, cuando una comunidad protege un bosque porque ahí nace el agua, y también cuando jóvenes y ancianos vuelven a reunirse para contar historias que durante décadas tuvieron que permanecer escondidos. Las historias de agua no preservan solamente conocimientos, reproducen una práctica viva de autoridad mediante la cual el pueblo chortí continúa gobernando las relaciones entre el agua, el territorio y la vida colectiva. Muchas gracias. Chafé.